8 de la mañana y 6 minutos. Vamos a conversar con Andrés Rodríguez, que es secretario adjunto de la CGT y secretario general de UPCN, gremio de estatales. Buen día, Andrés. Ari Lijalad lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Andrés, varias preguntas tenemos para hacerle. Arranco por la prórroga que han hecho del acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial Argentina por los pagos a los trabajadores suspendidos hasta fin de año. ¿Por qué se tomó esa decisión? Para proteger el empleo, como hasta ahora. Lamentablemente, la situación económico-social agravada por la pandemia genera una incertidumbre sobre la estabilidad en el empleo. Entonces nosotros hemos considerado prudente que aquellas actividades que están en crisis puedan tener la posibilidad de un piso, no más, sobre lo que pueda ser la conformación de los salarios. Así que esto se venía haciendo cada 60 días y ahora se prorrogó por otros más. Por supuesto que necesitaba un nuevo acta acuerdo y así se firmó. Bien, ¿y se está cumpliendo? Hasta ahora nosotros tenemos la información de que sí, en general. Puede haber algún caso de cuentagotas de despidos, pero no lo tenemos detectado en absoluto en ninguna actividad en particular, ni tampoco en forma masiva. Bien. ¿Y en el caso de los trabajadores estatales, cómo está la situación? No, los trabajadores estatales están trabajando. Allá hay muchos en carácter presencial, ya se ha incorporado bastante gente a las actividades presenciales en los diferentes organismos, y los otros están haciendo teletrabajo, salvo, por supuesto, aquellas personas en situación de riesgo, ¿no? No, pero le pregunto por el tema del aguinaldo en cuotas y esas cuestiones. Bueno, esto, por supuesto, recibió el rechazo del gremio. Nosotros realmente estuvimos en contra de esa política, consideramos que no era necesaria, que además cualquier trabajador necesita contar con sus ingresos, y estamos, por supuesto, discutiendo la posibilidad de un acuerdo salarial. Se lo hemos planteado al gobierno, el gobierno pidió un cuarto intermedio que todavía no tiene una fecha precisa, pero en el mientras tanto estamos presionando como para que haya realmente una salida salarial. Porque ¿Cuánto están pidiendo, Andrés? ¿Cuánto están pidiendo de paritaria No estamos todavía con un número fijo, estamos realmente en la necesidad de tener un incremento salarial. Veremos después si se puede dar, en qué porcentaje, si se dan cuotas, etcétera, pero por lo menos tenemos que tener un incremento. Bien. Rodríguez, buen día. Nicolás Lantos lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, quería consultarle por la controversia que hubo a partir de las críticas del diputado Máximo Kirchner al documento que firmaron la CGT y la Asociación Empresaria Argentina, que de hecho salieron algunos miembros de la CGT como Piñanelli y Lingeri a relativizar, digamos ahí, el debate y de alguna manera también a marcar diferencias con aquel documento. En principio quería preguntarle si, habiendo pasado ya algunas semanas, cree que haber firmado ese documento fue un error. Pero no es un documento, es una posición coincidente en algunas temáticas. Bueno, pero son algunas temáticas. Acabamos de hacer un acuerdo, ese sí que es un acuerdo coyuntural, pero sí es un acuerdo. Hemos conversado con otros sectores como las pymes, o sea, la CGT dialoga con todos los sectores comunitarios, principalmente, por supuesto, con el sector empresario, donde tenemos muchísimas realidades comunes. Así que no es un acuerdo, ni mucho menos, era una serie de posiciones que considerábamos que podían ser compartidas, nada más, como un primer diálogo. Veremos cómo siguen estas cuestiones. De cualquier manera, también es cierto, el debate con el compañero Máximo de ninguna forma es una anécdota para nosotros, no es una cosa importante en este momento. Consideramos que sí que es importante que en este momento haya un espacio que tiene que elaborarlo el gobierno tripartito con los empresarios y con la representación sindical para analizar y debatir cómo se ordena la economía y cómo se resuelve el entramado social en esta coyuntura tan difícil. Esto sí que lo estamos peticionando. Esa ronda de conversaciones, que incluso también lo tuvimos con la Iglesia, tiene que ver con esta, táctica que está intentando desarrollar la CGT, nada más. Claro, pero Rodríguez, mi pregunta iba en todo caso a que aquel documento o manifestación en conjunto, o como quiera llamarlo con la EA, digamos, recogía casi acríticamente lo que fue la agenda histórica de ese sector empresariado sin poner, digamos, ningún ítem para el otro lado, por decirlo de alguna forma. No, ¿cómo que no?
En eso una de las posiciones es reivindicar la formalidad del trabajo. En otra de las grandes posiciones coincidentes fue la formación profesional de los trabajadores. O sea, hay elementos totalmente vitales para nosotros. Así que se defendió. Conversar no es entregar principios. Uno puede tener diferencias y más bien que, digamos, bajo un título, supongamos la reforma tributaria, después cuando se profundiza esa reforma surgen indudablemente disidencias, el sector empresarial puede tener una postura y nosotros otra. Es decir, esto es natural. Además, perdóneme, pero con esos empresarios está conversando los legisladores, el gobierno y todo el mundo. No, por supuesto que conversar está muy bien. El punto es cuando después de esa conversación, cuáles son las conclusiones a las que se llegan. Hay un punto en particular que quería consultarlo en ese documento donde se habla de reducir los impuestos, reducir la carga impositiva. No, de ningún momento dice reducir la palabra reducir. Léalo bien porque no lo dice reducir. Dice reformar la política tributaria, que en eso estamos todos de acuerdo, digamos. Ahora, después cómo se reforma, puede, como digo, surgir líneas distintas. Acá dice reducir gradualmente la presión tributaria. Tengo el documento delante de mis ojos. No, está equivocado lo que tiene. Sí, yo se lo puedo dar, digamos, la copia original no dice en ningún momento reducir carga tributaria, dice reformular la política tributaria. Bien. Andrés, recuerda, estamos hablando con Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y secretario general de UPCN. En esas charlas con los empresarios, ¿les plantean la cuestión del impuesto a las grandes fortunas? No se planteó como punto particular. Vuelvo a insistir, fue una conversación amplia, general, con puntos muy amplios, que indudablemente se trataron en esa conversación, nada más. Y le puedo preguntar por qué, porque digo, es un tema de agenda importante, pues son los que lo tendrían que pagar, de hecho. Cada sector tiene su postura, la CGT ya ha aprobado, digamos, está de acuerdo con esa posibilidad. Lo ha dicho públicamente, así que esa es la postura de la CGT. Después los que tengan otras posturas podrán tenerla libremente, pero nosotros hemos tenido una postura de apoyo. La CGT apoya ese impuesto. Exacto. La CGT apoya Sí, lo dijo públicamente en más de una oportunidad. Bien. Muy bien. Andrés, como siempre, muchas gracias por atendernos aquí en el Destape Radio. No, muy amable ustedes. Adiós. Que tenga buen día. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y secretario general de